sesión número 113 da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 102 queda a disposición de la señora y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Presidente, se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica la Ley 19.831 en materia de responsabilidad del transportista escolar durante el traslado de niñas, niños y adolescentes. Un oficio también de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que regula la extracción de arios. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica la Ley 18.290 y otros cuerpos legales que indica para hacer efectiva la exigencia de contar con aptitudes para conducir vehículos motorizados y regular otras materias relacionadas. Un proyecto iniciado a moción de los diputados señores Becker, Beltrán, Berger, Durán, don Jorge, Durán, don Eduardo, Mellado, don Miguel, Radker y Sauerbaum, y de las diputadas señoras Osandón y Rafael, que modifica la ley número 18.290 de tránsito con el fin de incorporar un nuevo requisito para la obtención de licencias de conducir. Boletín 17.178-15. Proyecto iniciado a moción de las diputadas señoras Flores, que modifica la ley 18.290 para agravar la sanción por desobedecer la señal u orden de un carabinero o inspector fiscal en procedimientos de fiscalización. Boletín número 17.181-15. Comunicación de la Sala a solicitud de la diputada Gloriana Avellán para que, una vez despachado el proyecto de ley que modifica el Código Aeronáutico para exigir a las empresas aéreas proporcionar información relativa a sus pasajeros a las autoridades que señala, correspondiente al boletín número 17.203-15, actualmente radicado en esta comisión, se remita a la Comisión de Seguridad Ciudadana. Proyecto iniciado a moción de las diputadas señoras Pérez, doña Catalina, Astudillo, Mix y Riquelme, y de los diputados señores Bernales, Bianchi, Camaño, Maya, Mulet y Sáez, que modifica la ley número 18.168 general de telecomunicaciones para facilitar el retiro del cableado aéreo calificado como desecho o en desuso. Boletín número 17.204-15. Oficio del Ministerio de Obras Públicas, mediante el cual responde solicitud de información acerca del proyecto de darle operatividad a la cuesta Mayarauco de la comuna de Peñaflor, que une a la misma con la comuna de Melipilla. Oficio del Ministerio de Obras Públicas, donde responde a solicitud de nota de agradecimiento por la respuesta otorgada a la inquietud acerca de la ruta H66, Ruta de la Fruta, al Director General de Concesiones de Obras Públicas. Oficio del Ministerio de Obras Públicas, respondiendo al oficio en que se le solicitaba información acerca del estado de puentes individualizados por ilustres municipalidades de Frutillar, Futaleifú, Chonchi, Puqueldón y Puerto Varas. Oficio de la Subsecretaría de Transporte, donde se remite informe de la glosa 23 primer semestre sobre los montos que reciben los distintos operadores privados del transporte público. Oficios de la Subsecretaría de Transporte, que remite informes trimestrales de glosa 15, partida 19, capítulo 1, meses abril y julio, que informados regulaciones que crean programas de modernización asociadas específicamente a la incorporación de electromovilidad en el transporte público de pasajeros en regiones. Oficio de la Subsecretaría de Transportes, donde se informa la glosa 2, partida 19, capítulo 01, programa 06 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2024. Un oficio de la Subsecretaría de Transportes informando el tercer trimestre de la glosa 20 de la partida 19, capítulo 01, programa 06 de la Ley 21.640 en la comuna de Natales, en la región de Magallanes y la Antártica chilena. Y se menciona que los equipos de la División de Transporte Público Regional y la Subsecretaría de Transporte no han desarrollado nuevos estudios de los ya comunicados con anterioridad. Oficio de respuesta al Ministerio del Interior y Seguridad Pública a requerimiento de esta comisión que solicita patrocinar modificación a la Ley 21.610 que modifica el Código Aeronáutico para hacer exigible el listado de pasajeros en el transporte aéreo nacional con el objeto de fortalecer la investigación de hechos que pudieran revestir el carácter de delito, materia que por
por su naturaleza, fue derivada al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Una derivación de solicitud por ley del lobby por parte del diputado Cosme Mellado para la petición del señor Gaspar Contreras, materia a tratar, la postura de la autoridad respecto a la problemática del sistema de transporte en las comunas rurales de la región metropolitana y dar a conocer su perspectiva como ciudadano para exponer la gravedad del problema. Por último, un correo de don Enrique Figueroa con objeto de que se legisle sobre la prohibición de arrendar vehículos cuyos asientos traseros no sean abatibles. Esa es la cuenta, presidente. Gracias, señora secretaria. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? No hay solicitud de palabras. Señor secretario, pasamos al tema de forma inmediata, o antes puntos varios que estimamos, ¿sí? Porque corresponde también en la tabla, ¿sí? Puntos varios. Diputado Erazo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, por encargo de la diputada Berquiesi, que no pudo estar en este momento, pero quería darle celeridad a este proyecto que ella presentó junto con firmas transversales de este Congreso. Quería hacer la solicitud de que se ponga en tabla, con ánimo de discutirse, por cierto, el boletín 16858-15, que es un proyecto de ley que regula el protocolo de Internet o las direcciones IP para obtener antecedentes en tiempo oportuno a quienes cometen delitos desde Internet. En particular, presidente, ¿cierto?, los pedófilos que ocupan red oscura y tienen mecanismos, ¿cierto?, para saltarse la posibilidad de ser investigados. Y este proyecto tiene una serie de mecanismos que van en ese sentido. Un proyecto que ella misma conversó, ¿cierto?, con las policías, las cosas que fallan para poder llevar a cabo una investigación seria al respecto, y que creo que en esta comisión, por cierto, puede tener mucho interés. Ya hemos visto, ¿cierto?, este tipo de proyectos. Eso, presidente, en un primer punto. Okay. ¿Hay acuerdo de la comisión para la solicitud del diputado Irrazal? Acordado. Okay. Después de la urgencia. Diputado. Muchas gracias, presidente. Y la palabra sobre puntos segundo ¿sí? punto, sí, aprovechando que está el ministro de Transporte, a ver si se puede referir más adelante qué va el tema del reglamento de la ley Uber y otro reglamento más que... ¿Cuál? ¿Usted sabe qué otro reglamento polémico tenía usted en la Contraloría, ministro? No sé si se acuerda. Por aquí lo tenía. ¿Ah? Puede ser la ley Cati. Sí, me acuerdo que eran dos. ¿Ah? Esa era, las de la... de plataforma. ¿Cuál es el nombre, ministro, de la...? Empresa de aplicaciones de transporte. Sí. Ok. EAT, sí. Empresa de aplicaciones de transporte. Bien. Sí. Sí. Eso, presidente. Ok, gracias, diputado Razal. La palabra sobre puntos varios. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Sí? Diputado. Gracias, presidente. Bueno, agradecer también la presencia del ministro. En San Fernando, que es comuna de mi distrito, 16, estamos insistiendo por un mejoramiento que es de la ruta I-45, está el sector Talcaregüe hacia Puente Negro, que está en mal estado. Y bueno, distintos dirigentes han estado insistiendo, preocupados, así como la dirigente Aida Faría, porque sienten que desde Vialidad Regional no se ha avanzado. Textualmente me dice hay puros calmantes. Y realmente esta carretera, ministro, y en esta comisión por su intermedio, presidente, se ha puesto un peligro por la alta velocidad. Se está solicitando desde hace bastante tiempo un estudio de impacto vial, pero necesitan reductores de velocidad, revisar si se pueden también instalar lomos de toro, bandas vibratorias, demarcación de esta ruta que es muy transitada además. Y lamentablemente ocurrió un accidente más con resultado de muerte en esta ruta. Y por lo tanto poder darle celeridad al estudio, a qué se podría realizar. Pero de verdad el reclamo es que no se han sentido escuchados. Lo hemos anunciado en esta comisión de obras públicas a la cual yo soy miembro permanente, y tenemos que darle también respuesta a los vecinos. No podemos permitir más accidentes, más choques, ni tampoco con resultados de muertes. Por lo tanto, solamente piden que se pueda intervenir, mejoramiento vial,
y ojalá ver si existe la, vuelvo a reiterar, factibilidad de lomos de toro, tachas, tachones o reductores de velocidad. Es una intervención que hay que realizar. Yo apelo una vez que desde Talcaregüe, San Fernando, hacia Puente Negro se pueda hacer todo este estudio, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Bien, este oficio más que a transporte, diputado Bogueño, tendría que ser a Ministerio de Obras Públicas, porque parece que corresponde a vialidad, el tema de la seguridad vial ahí. Sí, sí. Exactamente, sí. porque este oficio, bueno... Sí, claro, lo que pasa es que el oficio vaya dirigido donde corresponde para que... Sí, Obras Públicas, no, sí, entendemos que el ministro, pero son las mismas carteras que está dividida, pero a la ministra, por supuesto, Jessica... Y a la Dirección Regional Nacional de Vialidad. Y a la Dirección Nacional de Vialidad. Ok, gracias. Aguardado por la comisión. Diputada Emilia Nullado, tiene usted la palabra. No, había solicitado, la vi que... Ya. Ya, perfecto. Bien, ¿no hay más solicitud de palabra, de puntos varios? No hay más. Por lo tanto, entramos, señor secretario. El primer tema de la tabla, ¿sí? Escuchar al ministro de Transporte y Telecomunicaciones, don Juan Carlos Muñoz. Bienvenido, ministro. Está aquí ya con nosotros, junto al secretario general de la Junta de Aeronáutica Civil, don Martín Maquena, y a representantes de las aerolíneas nacionales con el fin de que se refieran a la propuesta de reglamento de licitación pública para asignar frecuencias internacionales a empresas aéreas internacionales desarrollada por la Junta de Aeronáutica Civil. Está en presencial Sky Airlines con don Julio Solar, gerente de Estrategia, Red y Alianzas, la señora Mayra Kohler, gerente de Asuntos Públicos y Sostenibilidad, y la señora Teresita García, fiscal corporativo. Y a nombre de Yesmar, presencial también, don Pedro Asenjo como representante. Y de la TAM Airlines, presencial se encuentra aquí también con nosotros, los señores Jorge Miguel Valenzuela, gerente de Derechos de Tráfico y Competencia, don David Harry, gerente de Asuntos Públicos, de manera telemática, y el señor Juan José Toá, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad. Eso, por lo tanto, el señor secretario, corresponde entonces en este momento escuchar al señor ministro de Transporte y Telecomunicaciones. Bienvenido, ministro. Muchas gracias. Traemos una presentación. Sería ideal si la pudiésemos compartir. La Martín. ¿La secretaria está en condiciones? Ya, estamos ya en condiciones para compartir la presentación. Ahí ya estamos en la pantalla. Muy bien. Bien. Ministro. Esta presentación que se nos ha solicitado tiene que ver con la modernización de la asignación y abandono de frecuencias aéreas internacionales a través del reglamento que la ley nos exige como Ejecutivo. La ley de aviación comercial nos exige redactar, escribir y modificar cuando consideramos conveniente, cuando consideramos oportuno. Esta evidentemente una facultad del Ejecutivo por llevar adelante estas revisiones del reglamento, pero entendemos por supuesto que eso genera mucho interés, preocupación, necesidad de participar, y es por eso que el proceso que estamos llevando adelante es un proceso que ha sido, en mi opinión, muy participativo, ha tenido consultas, ha tenido espacios para que la industria, los actores principales de la industria nacional, pero también de otros actores también en la Fiscalía Nacional Económica, ciertamente, han transmitido parte de su preocupación o de sus observaciones, que nosotros también hemos ido incorporando en este reglamento que finalmente esperamos poder sacar relativamente pronto. El reglamento, como les voy a contar algunos detalles, se hace cargo de algunas de las observaciones que nos han ido haciendo la industria, y creo que es importante destacar, porque evidentemente, y eso es bueno, estos procesos participativos normalmente logran que estos documentos vayan mejorando. Siguiente, por favor. Comentar dentro de la política aerocomercial del país que ha ido ciertamente al alza en términos de la cantidad, en este caso, por ejemplo, de pasajeros transportados. Aquí tenemos nacional, internacional, y vemos cómo progresivamente ya este año estamos alcanzando los niveles previos a la pandemia, y vemos que es una recuperación que era natural de esperar, ha ido ocurriendo. Nuestra política aerocomercial nacional es una política que se basa en principios de cielos abiertos. Les voy a contar algunas cosas que han ido pasando también: libertad tarifaria, libertad de ruta, y ojalá, en el sentido, mínima intervención estatal. Así es como hemos operado hasta acá.
y hemos visto cómo esta política ha sido exitosa en términos de la cantidad de pasajeros que se transportan, duplicándose en 8 años. Acá aparece la distribución en los años, desde el año 2014 al 2024, es decir, de la última década, tanto en rutas internacionales en la parte superior como rutas nacionales en la parte inferior. Vemos como en la industria nacional está distribuida básicamente en 3 aerolíneas que están presentes hoy día en la sala, por supuesto. Y la política ha ido permitiendo también que se vayan incorporando nuevos actores, y creemos que en ese sentido todos los datos estadísticos que tenemos de la industria aérea hablan de una industria que es saludable y que es motivo de orgullo de nuestro país. Nuestra política de cielos abiertos ha ido, como decía, ha ido avanzando en esta apertura total de cielos, que incluye todas las libertades del aire y las modalidades de operación, sin limitación en el número de vuelos ni de puntos de operación. Y con todo esto nosotros, más allá de esta política aerocomercial, hemos ido buscando la posibilidad de otorgar a los operadores nacionales de derecho a prestar servicios regulares comerciales internacionales, y esto depende de la concesión recíproca de derechos de tráfico con terceros estados mediante acuerdos bilaterales o multilaterales, los que a su vez dependen de la política aerocomercial de cada estado. La imagen que ustedes ven ahí es la imagen de cuando firmamos un acuerdo de cielos abiertos con Argentina en abril del presente año, y que nos permite mucho mayor libertad respecto de los vuelos que nos vinculan con Argentina. Importante, y aquí entramos ya de lleno al marco legal. El reglamento al cual hace referencia esta sesión tiene que ver con el reglamento de la Ley de Aviación Comercial, y me gustaría aquí leer el artículo 3º, inciso 1. Si de acuerdo a convenios internacionales o por razones de reciprocidad se dispusiere de un número inferior de frecuencias internacionales en una ruta determinada y que operadores nacionales interesados para operar en ella, tales frecuencias se asignarán a estos operadores por la Junta Aeronáutica Civil, y me acompaña aquí el secretario Martín Maquena, mediante licitación pública, de acuerdo con las condiciones y procedimientos que ese reglamento fije, ¿sí? Y este es un reglamento que, claro, que es resorte del Ejecutivo poder ajustar, modificar, como decía antes, cuando estimáramos necesario o conveniente. Ahora entendemos, por supuesto, que es un reglamento que si uno lo cambia, eso cambia de alguna manera algunas reglas del juego, y por supuesto genera evidentemente algún nivel de inquietud, y por eso es que el reglamento que estamos modificando lo hemos hecho a través de un proceso que consideramos muy informado y muy participativo para todos los actores que están involucrados. Entonces acá, dentro de esta ley, lo que se define, esto lo define el marco legal, es que respecto de la asignación de frecuencias tenemos 2 casos. Y en toda nuestra creatividad ahí pusimos, ¿no es cierto?, las frecuencias que están disponibles y los interesados. Eso son lo que, para todos los que no logran entender muy bien nuestro dibujo, si las frecuencias que están disponibles son más que el interés que despierta en la industria, entonces la Junta Aeronáutica Civil simplemente asigna directamente esas frecuencias a las personas que están interesadas, ¿sí? Si tenemos 40 frecuencias disponibles y hay interés por 18, simplemente asignamos 18 a esos interesados, y eso es lo que dispone la ley. Sin embargo, si las frecuencias que están disponibles, como es en el caso de Perú, está por debajo de los interesados, entonces la Junta Aeronáutica Civil tiene que asignar esas frecuencias mediante licitación pública, y la estructura de esa licitación justamente es parte de lo que se juega en este reglamento que estamos conversando acá, ¿sí? Desde el año 2015 a la fecha, la Junta Aeronáutica Civil, y esto es un cambio que se hizo en ese minuto, ha considerado que el mejor mecanismo para determinar el interés por las frecuencias es mediante una licitación, ¿sí? Es decir, ya no hay asignaciones que se asignan, sino que se tiene que hacer a través de licitación, y eso ha significado, como un resultado importante, es que de 2015 a la fecha nunca más se han asignado frecuencias a aerolíneas por plazo indefinido, sino que al hacerlo a través de una licitación, esa licitación estipula, ¿verdad?, que hay un plazo definido por el cual esa frecuencia está vigente. Y aquí me quiero detener un poco en acudir a lo que nos ha transmitido el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia respecto de cómo se entiende el tema de las frecuencias,
en la industria aérea, y evidentemente lo que se indica, y acá está en negrita, leo lo que aparece a la izquierda, bueno, dice muchas de estas frecuencias están restringidas y deben obtenerse por medio de negociaciones con el Estado contraparte, incluso en algunos casos no hay frecuencias disponibles. Así, la frecuencia es un insumo esencial para que las aerolíneas chilenas puedan efectuar la provisión de servicios de transporte aéreo de pasajeros o de carga hacia y desde el exterior. Y en la resolución 37 también se indica que una de las barreras a la entrada, que todavía es de importancia en el tráfico aéreo de Latinoamérica, está constituido por la existencia de frecuencias de vuelos restringidas entre los países de la región, ¿sí? Y en las dos sentencias de 44 y 81, y aquí es importante mencionarlo, dice como resultado de las asignaciones pasadas en forma directa o vía licitación y de la fusión LAN-LADECO, LAN Chile posee, esto no sé, ¿qué año es esta? 2011, LAN Chile posee actualmente el 87,5% de las frecuencias internacionales restringidas asignadas y el 100% de las frecuencias internacionales restringidas en uso, además casi en su totalidad de duración indefinida. Dada la importancia de los mercados que presentan frecuencias restringidas, este tribunal estima que el hecho de que LAN posea un porcentaje significativo de las frecuencias internacionales restringidas le confiere a esta empresa una ventaja no replicable por otro entrante, lo que debiera redundar inequívocamente en una valoración de una frecuencia adicional superior a la de cualquier competidor. También indica el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la posesión de gran parte de las frecuencias restringidas, como se ha venido exponiendo, otorga ventajas no replicables a la empresa dominante en las rutas directamente afectadas, dificultando a la vez la entrada de rivales en el resto de las rutas por las economías de ámbito, densidad y escala que dichas frecuencias permiten explotar a la empresa dominante. Entonces, ante esto, nosotros como ministerio, ¿no es cierto?, tenemos que reflexionar respecto a lo que transmite el Tribunal de Libre Competencia, respecto a estas ventajas, y cómo nuestro reglamento puede acoger, ¿verdad?, y trabajarse para lograr que el mercado sea lo más competitivo posible. Entonces, en resumen, y aquí esto es importante, la posición de la Junta Aeronáutica Civil respecto a este tema, es que consideramos que existe un problema de competencia derivado tanto de la restricción del número máximo de frecuencia otorgada a Chile, esto es lo primero. El primero es que no tenemos frecuencias ilimitadas, y cuando no tenemos frecuencias ilimitadas como quisiéramos, no quisiéramos tener frecuencias limitadas, pero en algunos casos nos ocurre, ¿sí? Eso genera un problema, ¿no es cierto?, en términos de competencia, y también del hecho de que parte de esas frecuencias se encuentran asignadas de manera indefinida a algunos actores, eso también ciertamente constituye una asimetría. Esta situación genera una asimetría regulatoria que beneficia a los operadores que cuentan con frecuencias asignadas de manera indefinida, porque les permite contar con una serie de ventajas que se manifiestan, por ejemplo, en los costos para proveer un servicio, en la mayor disposición a pagar por nuevas frecuencias. En línea con ello, la Junta Aeronáutica Civil ha realizado distintas acciones, y la voy a pasar a describir, son varias, con el objeto de promover la competencia en el mercado, que es lo que nos interesa. Lo que quisiéramos es que haya más competencia, y hemos hecho muchas acciones. La primera de estas, que la primera es decir, bueno, tratemos de trabajar con los estados con los cuales tenemos algún tipo de limitación. Ya les mostraba yo la imagen, ¿no es cierto?, de la firma de cielos abiertos con Argentina, que es lo que quisiéramos tener también con Perú. En el caso de Perú, no lo hemos logrado, a pesar de que acá ustedes pueden ver la imagen, ¿no es cierto? Estuvimos en julio de este año, fuimos a Lima con el propósito de tratar de lograr lo mismo que habíamos conseguido con Argentina. Nos reunimos con el canciller, con la ministra de Economía y Turismo de la época, con el ministro de Transporte. Aquí ustedes pueden ver a Martín Maquena ahí también sentado en la mesa, a David Dueñas, que me acompaña también en ese viaje, con el propósito de lograr. Sin embargo, no nos fue bien. O sea, la verdad que la autoridad peruana consideró que no estaban en condiciones de cambiar las condiciones actuales, y nos ofreció una forma un camino a recorrer que vamos a trabajarlo, pero es largo. No es instantáneo como hubiésemos querido, que hubiésemos podido lograr una firma de cielo abierto, con lo cual hubiésemos podido tener libertad como tenemos hoy día con tantos otros países. El segundo tema que hicimos fue una modificación para tratar de promover la competencia en la ruta Santiago-Lima, en que, entre paréntesis, Santiago-Lima es básicamente el único mercado en el cual tenemos este tema. En los otros no se nos presenta, ¿sí? Es particular. Y con un elemento adicional que es muy interesante, que es que las tres empresas que trabajan en ese mercado desde Chile
son las mismas 3 empresas con su filial peruana que trabajan en el mercado desde Perú. Es decir, una empresa que quiere ofrecer servicio entre Santiago y Lima, lo puede hacer concursando por las frecuencias pedidas desde Santiago o concursando en Perú por las frecuencias pedidas desde Lima. Eso también hace que el problema sea muy curioso y poco común en el resto. O sea, hemos buscado precedentes, así como cómo se ha resuelto este problema en otros países, y no se observa esas condiciones particulares, lo que nos ha obligado a reflexionar y hacer una propuesta que hemos conversado con la industria. Entonces, la modificación a partir del año 2015, lo segundo, el criterio conforme el cual se determina si es que existen más operadores interesados en operar una ruta que frecuencia disponible, y como decía yo hace unos minutos, lo estamos haciendo a través de licitación. Y yo creo que eso es algo importante y a mí me pone contento de que esa sea la forma como se están asignando y no de una manera menos competitiva. Lo tercero es que hemos elaborado distintos estudios internos y externos destinados a analizar las frecuencias aéreas internacionales asignadas de forma indefinida y sus efectos en la competencia del mercado aéreo, y esos estudios, por supuesto, han contribuido y han corroborado la posición de la Junta Aeronáutica Civil que yo presentaba hace unos minutos. Lo cuarto que hemos hecho es una decisión que tomamos de licitar en forma separada los derechos de tercera y cuarta libertad, en lugar de llamar a una licitación para asignarse 4 frecuencias con derechos de tercera, cuarta y quinta libertad. Es decir, y aquí esto es bien técnico, las terceras y cuartas libertades o quintas libertades tienen que ver con qué derecho tiene una aerolínea para poder tomar pasajeros, recogerlo en un punto, seguir a un tercer punto en dirección. Cambia la libertad que tiene el operador respecto de la forma como puede operar esa frecuencia y cómo se conecta con otro destino. Y en este caso lo que hicimos fue que antiguamente se hacía un solo llamado para terceras, cuartas y quintas libertades juntas, pero como detectamos que en realidad hay una parte de la industria que solamente está interesada en las quintas, lo que hicimos fue licitar todo como si fuesen terceras y cuartas, y luego entre los ganadores se licitaron el derecho a hacer quinta, y con eso ampliamos el mercado para las empresas que estaban en condiciones de poder participar en el mercado de las terceras y cuartas libertades. Lo quinto que hicimos fue la presentación de una solicitud de declaración al Tribunal de la Defensa de Libre Competencia para que resolviera si las frecuencias asignadas a la TAM entre los años 2012 y 2014 le aplicaba una limitación temporal establecida en la condición octava número 4 de la resolución número 37 o no. Son 23 frecuencias de estas. La pregunta era si realmente eran indefinidas o si le podía considerar una limitación de 5 años, a lo cual se nos dijo que no. Sexto, se consideró una declaración de abandono de frecuencia al cumplirse con ciertos requisitos legales de frecuencias que no estaban siendo utilizadas, y así se hizo con 2 frecuencias durante el presente año. Y el séptimo punto es el punto que estamos ahora, que es esta propuesta de nuevo reglamento. Y es que en el escenario, ¿verdad?, de competencia vigente desde 2017, y considerando que el actual reglamento se aprobó hace 40 años y ha tenido solamente 2 modificaciones, la Junta Aeronáutica Civil inició los estudios para la modificación con énfasis en 2 aspectos. El reglamento, 2 aspectos. El primero, ¿cuáles son las causales para entender que una o más frecuencias han sido consideradas, se pueden considerar en abandono? Ese es el primer punto. Y el segundo que modifica este reglamento es el mecanismo de asignación de las frecuencias. Y en ambos aspectos se busca incorporar criterios de mayor utilización de un recurso escaso, que yo creo que es parte de las obligaciones de nosotros como autoridad. Que el recurso escaso, que en este caso son las frecuencias, se puedan tener un mayor nivel de utilización, un bien que además es altamente disputado, que constituye un insumo esencial para acceder al mercado de una ruta determinada, de manera de evitar el acaparamiento y propender a su operación por las empresas que ofrezcan las mejores condiciones de uso. Eso es lo que nos anima, ¿eh? Y en el curso de este proceso se realizaron 2 llamados a consulta ciudadana para recibir las opiniones de los actores interesados, y además se recibió informe emitido por la Fiscalía Nacional Económica a continuación de la segunda consulta en la investigación 2755-24. En el caso de la primera consulta tenía que ver con una pregunta bien amplia a la industria, muy amplia. Si nos podían sugerir distintos actores de la industria cómo poder mejorar la asignación de frecuencias y el proceso de abandono. Y en la segunda consulta ya definitivamente pusimos el borrador del reglamento a
opinión de la industria para que nos pudieran indicar cómo poder mejorar el proceso. Y ahora voy a referirme a algunos detalles que están explícitos en este reglamento que estamos considerando modificar. Importante decir, como decía, que esto en algunos casos, lo que voy a presentar acá, ha respondido también al feedback que hemos recibido de la industria, que nos permite estar más contentos con el reglamento que hoy día estamos avanzando. Las frecuencias se van a asignar al operador que comprometa la mayor utilización respecto de todas sus frecuencias en la ruta respectiva. Y las bases van a establecer un porcentaje mínimo según la cantidad de operadores en la ruta y su utilización promedio en las últimas 26 semanas, o sea, medio año. ¿Sí? Uno mira la utilización del último medio año y en base a eso uno define, bueno, cuáles son las frecuencias que parecieran estar abandonadas. Y el abandono de frecuencias se va a producir cuando el asignatario no haya cumplido en promedio en un periodo móvil de 26 semanas consecutivas con la utilización mínima comprometida por la empresa. Es decir, la empresa compromete un determinado nivel de utilización en la licitación. Dice, yo tengo 20, por ejemplo, yo tengo 20 frecuencias que me asignaron y me comprometí a un 90%. Eso significa que en 26 meses tengo que tener un promedio de utilización del 90% de 20, es decir, 18. ¿Sí? Y si yo tengo menos que eso, entonces entro en la categoría de abandono de alguna frecuencia. ¿Sí? Y esa es la cantidad de frecuencias que uno le quitaría la diferencia de la cantidad que tiene. O sea, en mi ejemplo, por ejemplo, si uno tiene un compromiso de 90% y tengo 20, serían 18. Si yo cumplí con 85% nomás, eso significa que en realidad la diferencia entre 90 y 85% es 5%, el 5% de 20 es 1, le quitaría una frecuencia y para el siguiente periodo tendría, en vez de 20, tendría 19. Que todavía está por encima, noten, todavía está por encima del porcentaje de uso. La persona tuvo 17, la empresa tuvo 17. Pero yo le quito una porque lo que se había comprometido era el 90% y no el 85%, por ese caso de 20. Si hay más de un 20% de frecuencias disponibles en una ruta, no se va a declarar el abandono, tampoco va a proceder si por nuevos acuerdos las frecuencias disponibles en una ruta aumentan en más de un 20%. Por ejemplo, este último punto es un punto que recogimos de la industria, que nos transmitió algunas mejoras que podíamos hacer al reglamento. Una de las 3 empresas nos propuso eso estuvo acogido y por lo tanto la segunda versión del reglamento incorpora algo que al principio no teníamos. Respecto de un régimen transitorio, porque acá, como decíamos, hay de nuevo consideraciones que estamos ajustando, ¿verdad? El principio fundamental que nos anima es que el reglamento no afecta la vigencia de las asignaciones realizadas antes de su entrada en vigor, es decir, que no haga cambios hacia atrás. No obstante, a tales frecuencias les van a ser aplicables porcentajes mínimos de uso conforme al promedio de la ruta respectiva por todos los operadores en las 26 semanas previas a su determinación. Es decir, para las frecuencias que las empresas ya cuentan, ¿verdad?, y que no son conseguidas por licitación, el porcentaje de uso que les vamos a exigir tiene que ver con el promedio de la ruta respectiva, ¿no es cierto?, en las 26 semanas previas de todos los operadores de la industria. Para estos efectos se va a distinguir entre las rutas donde existen 3 o más asignatarios y aquellas en las que existe un número inferior. En este último caso, o sea, cuando haya 2 o menos, 2 o 1, el índice mínimo de utilización va a ser exigible en cuanto surja el interés de un segundo o tercer operador en asignarse frecuencia en la misma ruta. Y los índices mínimos de uso para cada ruta van a ser señalados oportunamente por resolución de la Junta Aeronáutica Civil. Quisiera destacar el proceso participativo al cual ha estado sometido este reglamento. En marzo del 2024 presentamos una consulta ciudadana sobre reforma al reglamento de licitación pública para asignar frecuencias internacionales a empresas aéreas nacionales. En julio del presente año, después de haber recibido las observaciones y hacer ajustes al reglamento, se presentó una consulta ciudadana con la propuesta de reglamento para asignar frecuencias internacionales a empresas aéreas nacionales.
En septiembre se recibió un informe de la Fiscalía Nacional Económica sobre la propuesta de reglamento y en septiembre y octubre, ya con el borrador revisado, estoy próximo a terminar, me está tomando mucho tiempo, pero es que esto me entusiasma. Hemos generado reuniones de trabajo y recepción de propuestas con las líneas aéreas nacionales para poder también informar el proceso de ajuste, ¿no? Y durante la tramitación de esta reforma se han recibido múltiples aportes de la ciudadanía, de operadores aéreos nacionales, de organizaciones gremiales, de órganos de la Administración del Estado, que han sido conocidos y puestos a disposición de todos los interesados en el funcionamiento del mercado aéreo. Me van quedando ya solamente 2 láminas. Muchas gracias. Respecto de quisiera referirme a algo muy importante, que es lo que nos informa la Fiscalía Nacional Económica respecto del reglamento, que ellos tienen a mano. Dice, y aquí me permítanme leer, dice: la propuesta representa un cambio estructural de los objetivos de la licitación pública, priorizando la asignación a quien comprometa una mayor tasa de uso de las frecuencias licitadas por sobre la mayor disposición a pagar por las mismas. Este cambio incentiva la participación de nuevos operadores o de los que tienen una menor cantidad de frecuencia asignada, ya que estarían en una mejor posición para ofertar tasas de uso más altas. Segundo, dice, el cambio en el mecanismo de asignación propuesto no desmejora las condiciones de competencia actuales y permite aumentar el nivel de competencia futura al asignar frecuencias a quien comprometa un mayor uso, incrementando la disputabilidad por la actual demanda en el mercado, lo que redunda en un eventual beneficio para los consumidores. Además, se previene el riesgo de monopolización del mercado cuando se licita por mayor pago por frecuencias. Tercero, el mecanismo actual de abandono no facilita que el regulador recupere una frecuencia asignada a una compañía que, a pesar de no utilizarla de manera efectiva, no tenga la intención de devolverla. Esto aumenta los riesgos de acaparamiento con los consiguientes efectos sobre la competencia. Finalmente nos indica, el mecanismo propuesto no deteriora las condiciones de competencia actualmente observadas en el mercado. Por el contrario, podría mejorarlas al disponibilizar de una forma rápida y efectiva, mediante un procedimiento transparente y no discriminatorio, frecuencias que no estarían siendo suficientemente utilizadas. En resumen, y para terminar, en relación con la propuesta de modificación al reglamento de asignación de frecuencias internacionales preparada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y por la Junta Aeronáutica Civil, se ajusta plenamente a lo establecido en la Ley de Aviación Comercial, tanto en las potestades del Presidente de la República para regular la materia, como en la manera en que se abordan los diferentes aspectos relativos a la asignación y el abandono de frecuencias aéreas internacionales. Segundo, ha sido preparado con participación de la ciudadanía de la industria de servicios aéreos y de actores del sector público con total transparencia en todos sus aspectos. Me consta no solamente que la Junta Aeronáutica Civil se ha reunido en innumerables oportunidades con cada uno de los actores, sino que también lo he hecho yo con varias de las personas que están sentadas aquí en esta sala o con algunas de las que reconozco en nuestra videoconferencia. En el espíritu señalado arriba, se han incorporado modificaciones solicitadas por operadores aéreos nacionales en un trabajo colaborativo y constructivo entre ellos y la autoridad. Eso sería la presentación, muy atento a las observaciones o consultas que nos puedan realizar, presidente. Gracias, ministro. Diputado Mauro González, tiene usted la palabra. Muy bien. Gracias, presidente. Pedí la palabra de inmediato porque igual estoy votando en Hacienda. Presidente, esta es una audiencia muy relevante, importante. Recordemos que meses atrás estuvimos acá también en relación a observaciones por posibles faltas de competencia y que en definitiva, más allá de la industria o de las aerolíneas, es cómo esto afecta a los pasajeros. Y es ahí donde van mis consultas, y son dos. Uno, ¿esto cómo afecta a los pasajeros? En relación, por ejemplo, a precios, calidad, que eso es fundamental hoy día saber cómo esto se traduce en relación a si los pasajeros van a poder tener mejores precios, mejor calidad de servicio, porque es de todo conocimiento público que la calidad en los servicios aéreos se notan las diferencias. Eso es un hecho de la causa. Y lo otro, presidente, es en relación a las observaciones que han hecho las diferentes aerolíneas. Si ustedes han considerado esas observaciones, porque muchas veces uno dice, bueno, nos hemos reunido 2, 3, 4, 5, 6 veces, pero si no considero ninguna observación o ninguna apreciación sobre esas reuniones, las reuniones no tienen mucho sentido. Entonces, saber
¿cómo ustedes han recibido esas apreciaciones, esas observaciones o sugerencias de los diferentes actores y eso cómo se materializa en este posible reglamento, que es muy bueno que hoy día se dé a conocer acá en esta Comisión Técnica de Transporte, antes, ¿cierto?, que se materialice y se ratifique por el presidente de la República, porque muchas veces entramos en materia cuando ya está todo ratificado. La idea es poder tener conocimiento antes, o ya está ratificado por el presidente. Ah, ya. Muy bien. Esa es mi consulta, presidente. Gracias, diputado Mauro González. Primero, si hay más consultas para que pueda corresponder el ministro. Diputado Coloma. Sí, gracias, presidente. Me imagino de la presentación que el motivo del conflicto por el que estamos acá, obviamente, cómo se asignan estas rutas a Santiago-Lima y la decisión que se tomó respecto de si son por tarifa o por mayor frecuencia, por mayor claro, por tarifa versus compromiso de uso, y me imagino que las dos tienen sus ventajas y desventajas. Al pagar por tarifa son recursos para el Estado, para el tráfico de uso uno obliga a las compañías a poder tener un mayor número de vuelos y eso tiende a bajar inicialmente la tarifa, me imagino, a la tarifa que paga el consumidor, el usuario. No, sí. Hay dos cosas distintas, lo entiendo. Uno es la tarifa que paga cualquiera de las compañías para poder acceder. El pago, es que estamos poniéndonos de acuerdo para entendernos. El pago que se realiza de la compañía del Estado, esa es una fórmula. Y la otra es que al asegurar mayor cantidad de vuelos, se permitiría generar mayor competencia. Esa es la lógica, me imagino. Pero mi duda es qué pasa... como todo lo aparecía también en la presentación, que esto se hace en un cálculo de 26 semanas. O sea, y me imagino que el problema es que todos estos vuelos tienen temporadas. Entonces, me imagino que hay dentro de estas 26 semanas hay algunas que pueden estar completamente copados y que las compañías les falte o que quisieran tener mayor disponibilidad, que no se pueden, tengo entendido, pero en épocas de temporada baja, al estar obligados a viajar con vuelos, me imagino, más bien vacíos, porque por algo es temporada abajo, se termina por subir el precio a quienes, al cliente, en el fondo, al usuario de la autopista, al pasajero, para poder hacer uso de un ticket, porque tienen que viajar con vuelos que van más vacíos. Entonces, ¿cómo poder buscar quizá un punto intermedio? ¿No entiende que hay que facilitar la competencia, pero al quedar restringido a las 26 semanas y no quizás a un año calendario, se podría utilizar de mejor forma las temporadas altas tanto para las compañías como principalmente lo que me interesa para el pasajero, que permita sobre todo en los vuelos low cost poder viajar a un menor valor del pasaje. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Coloma. Quería sugerir a la comisión de que podemos escucharlas antes de que responda el ministro, las propias compañías que están presentes, porque para que podamos tener una opinión también y agrupe las preguntas, de esa forma usted pueda responder. Invitamos entonces a las compañías de Skyline. ¿Quiénes van a exponer? Está Skyline aquí representado, sí. Para que representante de Sí. Trataremos, por supuesto, de ser muy precisos, al menos de 5 minutos cada uno para que puedan. Yesmar, sí. Adelante. ¿Y Latam? Y Latam. Sí. Están en forma, ya, están correctos. Entonces, señor secretario, para los tiempos tendríamos 5 minutos para cada, o 4 minutos, ¿sí? 5 minutos. 5 minutos. Sí. Tiene que apretar el botón que está debajo del micrófono. Ahí está. ¿Acá? Sí, por favor, se presenta, por favor. Ok. Sí. Teresita García de la Huerta, fiscal corporativo de Sky Airline. Ok, bienvenida. Acá. Julio Solar, gerente de estrategia de red de alianzas de Sky. Bien, partimos con ustedes. Muchas Teresita, gracias, señor presidente. Bueno, primero quisiera partir con una precisión. Lo que expuso recién el ministro
no es exactamente lo que nosotros tuvimos la oportunidad de revisar, entonces hay algunos aspectos que no hemos tenido la posibilidad de evaluar, ¿ok? Voy a tratar de ser lo más precisa posible y cuando mis comentarios se refieran a aspectos que recogía la anterior propuesta, lo voy a decir, ¿ok? Bueno, señores diputados, a mí me gustaría partir recordando por qué estamos acá, ¿ok? Toda esta discusión se inició tras una campaña que comenzó JetSmart, tanto comunicacional y judicial, alegando que la actual normativa no le permitiría competir, ¿ok? La autoridad hizo eco de este llamado y en forma bastante veloz procuró tener una nueva normativa. Nosotros como Sky estamos abiertos a los cambios, ¿ok? Pero en la medida de que estos se basen en un análisis profundo y con la debido respaldo de que van a procurar efectos positivos. El mecanismo que nos ha presentado la Junta de Aeronáutica Civil, hasta ahora nosotros no hemos tenido acceso a los sustentos técnicos y económicos que permitan validar que efectivamente va a producir mayor competencia, que va a posibilitar una inversión de largo plazo por parte de las aerolíneas y que al final del día se va a traducir en una mejor oferta para los consumidores. Nosotros hemos solicitado esa información y hasta ahora no hemos tenido acceso a ella y la Junta de Aeronáutica Civil tampoco la ha publicado. Además de eso, si bien se han recogido ciertos reparos que hemos levantado, estos no han sido tomados en su momento de la forma que nosotros lo hemos planteado, ¿ok? Y de hecho ha ido mutando de tiempo en tiempo, entonces al final eso también hace temer respecto de cuáles son los verdaderos resguardos o el verdadero sustento que hay detrás y que efectivamente ha habido un análisis profundo. El hecho de que vaya mutando y cambiando en el tiempo también nos hace dudar de que haya habido un análisis profundo al respecto. Además, no entrega la previsibilidad necesaria que requiere esta industria para poder hacer inversiones de largo plazo que son necesarias para desarrollar rutas como por ejemplo la Santiago-Lima y más allá. También contempla exigencias de uso para las frecuencias que ya han sido asignadas, conteniendo entonces un elemento de retroactividad que para la autoridad administrativa está prohibido por ley, salvo que produzca efectos favorables, que no es el caso. Entonces, señores, nosotros nos encontramos acá porque JetSmart inició una fuerte campaña diciendo que la normativa es deficitaria, que no le permite competir, incluso alegó actitudes anticompetitivas de sus competidores, y se mostró a sí mismo como un nuevo entrante, como el que tenía el menor participación de mercado, que no tenía el poder económico para poder competir de igual a igual con Sky y con LATAM en las licitaciones por oferta económica. Pero eso dista de la realidad. No hay que olvidar que JetSmart pertenece a un fondo de inversión de los más grandes del mundo, que tiene presencia con aerolíneas en distintas partes del planeta, y que también en su propiedad participa American Airlines. Entonces estamos hablando de alguien experimentado y que en el fondo le atribuye las pocas frecuencias que tiene actualmente a la mala regulación y al actuar de sus competidores. Cuando JetSmart perdió sus frecuencias fue la licitación del 2023, en que partió ofertando un precio que era sustancial, o sea, era igual o más bajo incluso que lo que había ofertado 4 años antes cuando se asignó frecuencia. Si traemos ese valor a valor presente, incluso es 34% más bajo. Entonces, nuestra inquietud es, ¿es adecuado el diagnóstico en base al cual estamos trabajando? ¿De verdad hay un problema con la regulación? En el mundo se ha validado económicamente la licitación en base a oferta económica como la mejor forma de asignar recursos escasos, porque permite entregárselo a aquel oferente que le va a dar un mejor uso y le atribuye un mayor valor. En este caso, que se van a transportar más pasajeros. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó?
la Junta Aeronáutica Civil hizo un eco de este llamado de JetSmart, que dijo, oh, perdí todas mis frecuencias, la regulación es mala, mi competidor hace trampa, y en lugar de cuestionarse si acaso el problema es la situación puntual que se dio en esa licitación del 2023 o un problema de la regulación de verdad profunda, nos embarcamos en un cambio veloz de la regulación, haciendo un cambio profundo, que es pasar de la oferta económica a la oferta por uso. Y el tema es que hasta ahora nadie ha sido capaz de entregar cuáles son los sustentos económicos y técnicos que avalen que efectivamente va a producir un cambio mejor. Nosotros lo solicitamos, dado que no se publicó, lo solicitamos vía transparencia, se venció el plazo y hasta ahora nadie ha sido capaz de entregarnos absolutamente nada. Entonces, nuestra preocupación es que nosotros vemos consecuencias adversas, como por ejemplo le va a explicar Julio hoy. Cuando una aerolínea decide operar una ruta, hace inversiones en el largo plazo que son importantes. Estamos hablando de millones de dólares, no es cualquier cosa, es un avión. Significa celebrar contratos, obtener permisos, generar alianzas para poder hacer un pool atractivo para los consumidores de destinos de ruta. Y eso no se hace de la noche a la mañana, se hace con años de anticipación, lo cual requiere previsibilidad, requiere certeza. Y eso el actual reglamento no lo entrega. El actual reglamento lo que busca es básicamente que haya movilidad. Y el problema es que eso supuestamente, porque como es en base a uso, y te impone el reglamento un uso mínimo, eso significa que tú vas a tener que contar con una demanda mínima. Y esa demanda no la determina el operador, lo determina el mercado. Me va a permitir, pero sí, el tiempo nos va a pillar con los otros expositores. Estoy casi terminando. Bueno, lo que le estaba diciendo es que lo determina el mercado, ¿ok? Entonces, depende de los ciclos económicos. A nosotros la JAC nos había hablado de incluso que nos iban a exigir un uso mínimo de un 80%, que cuando se preguntó en base a qué era en base a la regulación de los slots, que es otra cosa, nada que ver, que de nuevo hace temer en qué nos estamos fundando. Entonces, no depende del operador la demanda, depende de asuntos externos como el ciclo económico, la estacionalidad de la demanda. Entonces, al final del día, ¿cómo nosotros podemos proyectarnos en el largo plazo? Asegurar, hacer esas inversiones si no sabemos si vamos a contar con las frecuencias para poder utilizarlas. Y no solo se queda ahí, sino que es más, va un paso más allá estableciendo usos mínimos para las frecuencias que ya han sido otorgadas. Y eso es un efecto retroactivo. Ustedes saben que muchas de estas frecuencias fueron asignadas en base a una oferta económica. Para las ofertas económicas se tienen en consideración las reglas que existen al momento de ofertar. En cambio aquí lo que hace es decirte, no, ya te lo asigné, pero lo voy a cambiar. Y eso es un efecto retroactivo y para eso se requiere de una ley, señores. Que gracias. Entendiendo también que ha sido aludido JetSmart, sí, pero necesitamos también, pasamos a JetSmart para que vamos y después vamos a la TAM para que sea quien... ¿Se escucha? Sí, diputado. Hay una delegación de expertos y dirigentes de Aysén. Entonces... Estamos calculando los tiempos. No, permítame. Entonces, sí, con todo el respeto de las empresas que vienen a defender su capital y su negocio, yo pido que se respete el orden. Ellos vienen acá y se están preparando un viaje hace 15 días atrás más o menos y no van a venir de gusto. Les recuerdo a las empresas también que saben que Aysén queda casi a 2.000 kilómetros. Y que utilizan las líneas aéreas. Sí, que por favor... Sí, por cierto. Eso. Así que gracias, diputado. Vamos a hacer exigentes los tiempos para que puedan alcanzar a exponer. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, bienvenido. Señor presidente, muy buenas tardes. Se presenta, por favor. Mi nombre es Pedro Asenjo, soy el gerente general en Chile de JetSmart. Me acompaña también de manera online Cecilia de Marco, que está justo ahí al medio de la pantalla, quien es la directora legal de JetSmart. Agradecemos la oportunidad para también dar nuestra posición. La verdad que como inversionistas extranjeros, de hecho fuimos aludidos como inversionistas extranjeros, tenemos harto expertise en este tema. Nuestros accionistas son empresas extranjeras, Indigo Partners, uno de los fondos más importantes del mundo, efectivamente, y American Airlines. Por lo tanto, como inversionista extranjero, la verdad es que
a pesar de que esto no corrige el problema principal, que son las frecuencias indefinidas que fueron presentadas por el ministro, que ha generado una distorsión en el mercado, y aunque no se hayan considerado también todas las cosas que nosotros opinamos dentro de este proceso abierto, valoramos este reglamento, ya que profundiza la apertura del mercado y la política de cielos abiertos que ha tenido Chile, pro competencia y pro inversión. Y es una tradición histórica que ha tenido la industria, las autoridades, y como inversionista extranjero la verdad que lo valoramos. ¿Qué cosas valoramos? El cambio de métodos de asignación, de una licitación bajo mecanismo de asignación unitario, por oferta económica, a un mecanismo de licitación por compromiso de uso, que finalmente es lo que se busca, que se usen al máximo. Y también nos parece adecuado el cambio de la regla de abandono, ya que el sistema actual no es una exigencia real y permite el acaparamiento y no promueve el uso eficiente de la frecuencia. Así que creemos que este reglamento, señor presidente, es mejor para la industria, va a promover la competencia y por ende es más favorable para la inversión. La verdad es que hemos sido aludidos. Yo lo único que voy a decir al respecto es que más que una campaña, y una fuerte campaña, como se dijo, nosotros hemos hecho uso de los canales institucionales que el país presenta, y que fue justamente esos canales los que hicieron que JetSmart también invirtiera acá en Chile, hoy día tenga más de 42 aeronaves desplegadas en toda Sudamérica, y donde en Chile tiene su casa matriz. Y le eligió por esas razones, justamente por el marco institucional que existe y donde se puede hacer uso de este marco institucional más que una fuerte campaña. La verdad es que se trata de eso, y por eso hicimos una consulta ante el tribunal, y por eso es que la Fiscalía también de manera independiente hizo un informe que no lo redactamos y no lo pauteamos nosotros. Sería una ofensa decir eso de cara a la Fiscalía. Así que tengo solamente cuatro láminas y las voy a Mire, nosotros entendemos que este reglamento sustenta algunos problemas que se han detectado en el mercado. Primero, que ya se dijo, es un insumo esencial para competir, y el 72% de las frecuencias están entregadas de manera directa, gratuita, sin plazo indefinido a los incumbentes. JetSmart es el único operador que no cuenta con ello. Y también creemos que la adjudicación basada únicamente en la mayor oferta de dinero es débil, ya que favorece solamente a las empresas que son dominantes y genera riesgo de acaparar frecuencias para dificultar justamente el desempeño de otros competidores, y en los hechos permite comprar un monopolio, y yo creo que es justamente lo que se evita. Además, la actual regla de abandono de frecuencias no permite asegurar su uso eficiente. Facilita el acaparamiento porque se cumple con emplearla solo una vez cada 6 meses. Para que ustedes sepan, solamente utilizándola una vez, y esto es para todos los operadores incluyéndolos, una vez en 26 semanas ya se da como no abandonada, y por lo tanto las empresas pueden seguir con eso. Evidentemente, la frecuencia indefinida deja en una mejor posición para decidir el resultado de una licitación, porque permiten presentar mayores ofertas económicas, dado que no hay pagos por obtenerlas y por conservarlas. Y los nuevos entrantes, como el caso de JetSmart, deberían ofrecer a veces sumas exorbitantes para adjudicarse las frecuencias. Yo quisiera detenerme en algunas cosas que también ha dicho la Fiscalía respecto a este tema. Y voy a citar textual. Dice: en este caso, la disposición a pagar de los incumbentes tendría relación con el derecho a monopolizar el mercado o reducir la capacidad de sus competidores, evitando la entrada o expansión de un competidor. Y por otro lado, para un entrante, entre paréntesis, como es nuestro caso en el mercado, su disposición a pagar está relacionada con la opción a competir en dicho mercado, escenario en que su rentabilidad esperada será con alta probabilidad menor que la del incumbente sin competencia. Ahora, yéndonos al reglamento para hacer uso eficiente del tiempo, hay dos cosas que cambian en el reglamento, para ser súper sencillo para que todos lo entiendan. Lo primero es cómo se asignan estas frecuencias, y lo segundo es cómo se declaran abandonadas en el caso de no uso. En el caso de... Voy a bajar un poquito para que se vea mejor la pantalla. En el caso del reglamento actual, es por mayor oferta económica, sin compromiso de uso,
y es una licitación bajo el mecanismo de asignación unitario y secuencial. Y en el nuevo reglamento, ¿qué se está haciendo? Se está cambiando por un compromiso de uso total de frecuencias, justamente para promover la eficiencia en el uso. Y es un mecanismo de licitación combinatoria. Ahora, esto está respaldado por 3 instituciones, las cuales son altamente respetadas en el mercado. Lo primero es, según el Tribunal Defensor de la Libre Competencia, establece que un mecanismo de asignación de frecuencias internacionales restringidas vía licitación, como el actualmente en uso, basado únicamente en ofertas monetarias, favorece inequívocamente a la empresa dominante y disminuye significativamente la capacidad de una aerolínea entrante para adjudicarse una frecuencia limitada. Ahora, es importante destacar que esto no lo dijo ayer, no lo dijo este año, lo dijo hace 18 años atrás, el año 2006, porque este tema no es nuevo, es un tema histórico en el país. Por lo tanto, enhorabuena que se esté una vez por todas modernizando este reglamento. Además, la Fiscalía Nacional Económica, para que vaya cerrando ya, don Julio, por favor, dice que este cambio incentiva la participación de nuevos operadores que tienen una menor cantidad de frecuencias asignadas, ya que estarían en una mejor posición para ofertar tasas de uso más altas, y lo anterior independiente del factor mínimo que establezca la JAC. Lo otro que cambia acá es la regla de abandono. Como dije antes, el uso mínimo requerido hoy es una vez en 26 semanas. Eso equivale a un uso de un 4% en 6 meses, o sea, prácticamente nada. Lo que se está diciendo ahora es que las líneas aéreas hagan un uso del porcentaje que se comprometieron. Y si es que no han comprometido un uso, y si es que hay 3 operadores, como es el caso en Chile, con la ruta Santiago-Lima, ese mínimo sea de un 80%, y la preocupación también del diputado, suficiente para hacerse cargo de las temporadas alta y baja. Ok, gracias, don Julio. Bien, le damos la palabra entonces a la compañía. ¿Sí? Podría Sí. solo concluir que solamente me queda una lámina y con esto concluyo. La verdad es que traemos experiencia internacional, si fuese el caso, para mayores consultas, pero valoramos el cambio de reglamento, si bien no corrige el problema de la frecuencia indefinida, apunta a evitar la especulación y el acaparamiento sin uso. Valoramos el cambio de método de asignación bajo un mecanismo de asignación por uso. Valoramos el cambio de la regla de abandono. Lo actual no es una exigencia real y permite el acaparamiento y no promueve el uso eficiente de las frecuencias. También valoramos el actuar de la autoridad en cuanto se ha realizado un proceso abierto, participativo, transparente, así como lo ha sido ya estas 2 jornadas en la comisión. Y creemos que este reglamento es mejor para la industria, promueve un trato más justo y equitativo, promueve la competencia y por ende es más favorable para la inversión. Muchas gracias. Gracias, don Pedro. Latam, bienvenido, también para que ser preciso, por favor, porque necesitamos también después que pueda intervenir el ministro. Entonces, es por eso que estamos presionados con los tiempos. Se presenta, por favor. Muchas gracias, voy a tratar de ser lo más breve posible. Quiero saludar a los parlamentarios. ¿Me escuchan, no? Sí. ¿Me escuchan? Bueno, quisiera saludar a todos los parlamentarios, al ministro y al secretario general de la CAC que están ahí presentes y a mis colegas de las otras compañías aéreas. Hoy día estamos acá para discutir, tal como decía el título de la presentación que hizo el ministro, la modernización de la asignación y abandono de frecuencias aéreas internacionales, que efectivamente, como dijo el ministro, es una facultad que le corresponde a la JAC, al ministerio, y que en ningún punto nosotros cuestionamos eso. Sin embargo, la misma presentación dice que este reglamento lo que busca es regular la concentración. Y la regulación de la concentración es algo muy distinto a la asignación simplemente de las frecuencias. Y evidentemente la institucionalidad chilena tiene el Tribunal de Libre Competencia para esos efectos. La siguiente, por favor. La siguiente. Quisiera partir recordando algo que vimos, que vimos en la presentación en marzo, que tiene que ver con la ruta que estamos conversando. Estamos hablando de la ruta Santiago-Lima, que es una ruta que ha presentado, como muestra el gráfico a la derecha, una disminución enorme en el grado de concentración. Nuestros competidores han crecido y nosotros hemos ido cayendo en términos de la concentración, la cual además es equivalente a las rutas más transitadas a nivel mundial. Segundo lugar, es una ruta en la cual existen opciones para aumentar las frecuencias. Hoy día existen 17 frecuencias sin asignar entre el lado chileno y el peruano,
10 del lado peruano y 7 del lado chileno. Y además, aerolíneas de 17 países pueden operar esta ruta a través de quintas libertades, como bien señaló el ministro, y hoy día ninguna lo hace. Partiendo por el propio JetSmart, que podría volar con su filial argentina, Mendoza, Santiago, Lima, y que tampoco lo hace. La siguiente. En cuanto al crecimiento de esta es una ruta que ha experimentado un enorme crecimiento, de los más acelerados, como ustedes ven en la curva, cuadriplicando en un periodo muy corto de tiempo el número de pasajeros. Tanto es así que, de acuerdo a las últimas estadísticas de la propia JAC, esta es la ruta que presenta más pasajeros, que transportan más pasajeros de nuestro país. Esa es la ruta de la cual estamos hablando y que ha tenido toda esta atención. Y esto, que lo presenté exactamente igual la vez pasada, llevó a que el ministro dijera que el mercado efectivamente no está concentrado y que el actor mayoritario ha reducido su participación, y por lo tanto en Ministerio vemos con satisfacción el nivel de competencia que se da. Creemos que es saludable y vemos también que es un mercado que está abierto a nuevos competidores. Llama la atención que hoy día consideremos que es una ruta que tiene altos niveles de concentración. La siguiente, por favor. Cuando vemos lo que se está conversando acá, lo que está proponiendo, como en lo formal, es los criterios de asignación y el abandono de frecuencias. Sin embargo, las implicancias que esto tiene van bastante más allá que estas cosas. En primer lugar, modifica radicalmente una política que ha traído mucho éxito en Chile y que, tal como señaló la presentación del ministro, entre los aspectos fundamentales que tenía esta política es la mínima intervención del Estado. Cuando hay un Estado que dice que quiere regular la concentración, eso no es una mínima intervención del Estado. Eso es un cambio profundo a la política, donde el Estado está diciendo que quiere regular los grados de concentración y fijar cuotas de mercado. Segundo lugar, afecta las frecuencias que fueron obtenidas anteriormente, tal como explicó muy bien mi colega de Sky, activos que tienen las compañías aéreas, por lo cual han hecho inversiones, y que evidentemente cuando uno les cambia las condiciones con las cuales fueron asignadas, evidentemente que hay un efecto retroactivo. Y el precedente que esto genera y el grado de incertidumbre, evidentemente que no favorece la inversión, no favorece que las empresas puedan planificar y puedan realizar inversiones en esta ruta. Evidentemente que genera incertidumbre, y eso afecta la conectividad y afecta el turismo internacional. La siguiente, por favor. Entonces, un cuarto punto que quería señalar tiene que ver con la prisa que se ha gestionado todo esto. Hoy día existe, tal como se señaló de parte del Tribunal de Libre de Competencia, un pronunciamiento que está pendiente. Y ese pronunciamiento precisamente tiene que ver con esta reglamentación. Entonces, podría darse la situación que se apruebe este reglamento y que después, producto del pronunciamiento del Tribunal de Libre Competencia, que insisto, es el órgano encargado de velar por estos temas, obligara a que este reglamento tenga que ser modificado en el futuro. La siguiente. Nosotros en LATAM no estamos en contra de que se hagan cambios, no estamos, la siguiente. No estamos en contra de que se hagan cambios. Evidentemente que creemos que todo se puede mejorar, pero tenemos una visión que es distinta a cómo mejorar esto. Primero, es cielo abierto, y nos alegra las gestiones que han hecho el gobierno, y entendemos que eso también depende de parte del gobierno peruano. Nosotros como LATAM también nos hemos hecho parte y hemos planteado esto formalmente al gobierno peruano. Si no es posible cielos abiertos, que nos parece que es la mejor manera de ver esto, yo creo que concordamos con el gobierno en esto, creemos que la mejor manera, y respondiendo a lo que señala JetSmart, es que todas las frecuencias sean indefinidas, como es en la inmensa mayoría de los países del mundo. De esa manera, todos tenemos condiciones que son equivalentes. Mucho mejor eso que lo que se está proponiendo acá. O un sistema mixto de asignación como existe en otros lugares, y que al final responde a la evidencia internacional en términos de cómo asignar esto. Y por último, algo que creemos nosotros muy importante, que es ser consistente con la política que hemos tenido a lo largo de muchos años en Chile y que ha dado resultados extremadamente positivos.
Entonces, eso es en términos de la propuesta nuestra. Quisiera decir una última cosa y una última lámina, por favor, Dave. Yo nosotros en la TAM lo que más lamentamos es que mientras llevamos un año en esta discusión y volvemos a tener acá la misma conversación, tuvimos el peor invierno en términos de afectación de pasajeros, que es lo que más nos debiera preocupar, y que he conversado con varios de los parlamentarios que están ahí. Estas son las estadísticas de la TAM, del último invierno. Y lo que vemos es que producto de la falta de infraestructura pública, producto de que no hemos sido capaces de tener la infraestructura que se requieren, más de 60.000 pasajeros en el invierno se vieron afectados. Y cuando uno compara las cifras en cada uno de los aeropuertos, en el porcentaje de afectación en relación a los meses normales, nos vemos que los grados fueron muy grandes. En el caso de Puerto Montt, porque el ILS estaba dañado durante el invierno y no se ha hecho el ILS 3, que está programado para el año 29, si no me equivoco. En Magallanes, deficiencias en términos de los barrenieve, igual que en Balmaceda, y en el caso de La Serena, de no tener los instrumentos básicos para poder hacer las aproximaciones. Y esto afectó a 60.000 personas que tenían que llegar a un tratamiento médico, que tenían que hacer algo laboral o familiar, etcétera, etcétera, y que no pudieron porque no estaba esta infraestructura. Eso es precisamente el sentido de la JAC, de juntar a distintos órganos que permiten que estos temas se resuelven, tanto el MOP, el Ministerio de Hacienda, Turismo, la DGAC, que están sentadas en la mesa de la JAC, precisamente para poder tener un desarrollo de esta actividad tan importante para la vida de los chilenos y chilenas. Eso por mi parte, muchas gracias. Gracias, don José, a nombre de la TAM. Ministro, tiene usted la palabra para que pueda recoger estas consultas. También muchas gracias. Muchas gracias. Voy a tratar de ir por favor, por una de las más importantes. Sí, entiendo que tenemos sesión especial después también y tenemos otro tema. O sea, todo son los tiempos. Sí. Estamos los tiempos. La idea es que pueda contestar el ministro a la ronda de consulta. ¿Tiene alguna consulta puntual, diputado? Tengo un montón de dudas. Sí, tenemos una agenda. Sí. Aquí vienen las empresas, no sé, y nosotros qué hacemos. Eso fue solicitado por un diputado de la comisión que con respecto al tema y esperábamos que estuviese aquí también. Y que respondan. Sí. Sin preguntarle nada. No, ya hicimos la ronda de consulta, diputado, antes de que pues, las compañías. Porque no habían hablado ninguna. Exacto, era para escucharlo, sí. Así que, ministro, tiene usted la palabra. Bien, respecto a lo que consultaba el diputado Mauro González, de cómo esto afecta a los pasajeros en precio y calidad, evidentemente lo que este reglamento lo que busca es una mayor utilización de la frecuencia. Hoy día tenemos el problema de que muchas de las frecuencias los operadores no las utilizan, no pueden mantenerlas con un nivel de utilización extraordinariamente bajo. Y por supuesto que cuando estamos en un contexto en que la demanda va aumentando en forma explosiva, como mencionaba Juan José recientemente, es clave que tener una oferta que se haga cargo de ese aumento. Y lo que nosotros vemos acá es que justamente el reglamento no da ni una garantía de que la oferta se pueda utilizar en forma eficiente. Entonces la mejor forma de poder tener buena calidad y mejores precios cuando uno tiene una demanda que aumenta de esta forma es justamente poder tener una buena oferta, y eso es lo que busca este reglamento, una buena utilización. Si usted tiene tiene derecho a una oferta que no está utilizando y no lo utiliza en promedio en 26 semanas, medio año, se le quita solamente una parte de esa frecuencia que es la que usted no está utilizando y rápidamente se pone a disposición de la industria para que sea otro el que comprometa mayor utilización, el que la recoja. Importante, el punto en que usted se compara es aquel que usted se comprometió. Si usted solito se comprometió 80%, bueno, eso le vamos a exigir. Si usted se comprometió 70%, le vamos a exigir 70%, se comprometió 90%, en 90%.
¿Ah? La pregunta también respecto del diputado, si hemos considerado las observaciones de la aerolínea, me consta que lo hemos hecho y lo hemos hecho de forma sistemática, y hoy día una nueva oportunidad para poder escuchar, la verdad, parte de las mismas observaciones que hemos conversado en otras ocasiones, algunas de las cuales ya han ido saliendo de la conversación porque han sido acogidas por el reglamento. Es un reglamento que es mucho menos discrecional y que recoge en forma muy importante las observaciones de la Fiscalía Nacional Económica, del Tribunal de Libre Competencia. ¿Cómo se van a asignar estas frecuencias? Esto se hace vía licitación, ¿verdad? Hay un mecanismo, yo creo que no es el momento acá de poder representarlo, pero lo importante es que cuando a una empresa se le asigna una frecuencia, esa frecuencia va asociada, o la empresa tiene asociado un porcentaje de uso de su oferta completa, y eso es lo que se le exige. Esta estacionalidad, que es importante que lo mencionaba el diputado Coloma, evidentemente que hay una estacionalidad y por eso es que la industria ocupa las 26 semanas. Esto es un estándar que no inventamos nosotros, se podría tomar las 52 semanas, no es muy diferente, las 26 semanas recoge un promedio móvil y que va recogiendo la estacionalidad alta y baja de los distintos meses, pero evidentemente, como decía hace un minuto yo, el punto de comparación es el porcentaje que la propia empresa se puso. Se dijo que con la estacionalidad que cuenta, en la industria que cuenta, esto es un porcentaje que depende mercado por mercado. Si la industria dijo que iba a tener un 75%, eso es lo que se le exige a la hora de mantener su frecuencia. Respecto de el comentario que hacía Teresita, ¿sí? Teresita sobre que esto viene desde un reclamo de JetSmart. La verdad es que esto viene de bastante antes. La Fiscalía Nacional Económica viene desde el año 2008 indicando que aquí tenemos un problema, y nosotros llevamos desde el 2008 como Junta Náutica Civil reflexionando respecto de cuándo esto se va a resolver o cómo lo vamos a abordar, y por eso yo discrepo de lo que decía Juan José respecto de que esto lo estábamos haciendo con prisa. Yo creo que acá llevamos muchos años entendiendo que un mercado en el cual una empresa tiene 44 de sus 56 frecuencias como indefinidas y otro tiene 17 de sus 21, mientras hay un tercer actor o un cuarto o un quinto que no tiene ninguna, eso evidentemente es una asimetría que nos preocupa. La pregunta de Teresita de que si de verdad aquí hay un problema respecto de la regulación, eso no ni siquiera lo decimos nosotros, lo dice la Fiscalía Nacional Económica, lo dice el Tribunal de Libre Competencia, y por eso nosotros creemos que lo responsable es hacernos cargo de este problema y creemos que la forma de abordarlo, justamente en un mercado que va creciendo en demanda, de poner una oferta que sea lo más eficientemente utilizada posible, es la mejor garantía de que esto se va a abordar bien. Nosotros creemos que hemos recogido planteamientos, algunos de los, como decía Teresita, algunos de los elementos se han recogido de lo que se ha ido planteando. Por supuesto no son todos, ustedes pueden ver que las solicitudes de las tres empresas son ortogonales, algunas de ellas, eso no es imposible recogerlas todas porque no son coherentes, pero entre ellas me refiero. Pero nosotros hemos acogido aquellas que nos han parecido que apuntan a que nuestro reglamento sea el mejor posible y que tenga una mayor utilización de parte de la oferta. Creemos que el reglamento, y a diferencia de lo que dice la industria, que no da predecibilidad, no da certeza, ¿cómo no va a dar certeza un reglamento en que lo que se le exige es que usted cumpla con la oferta que usted se comprometió? Usted dijo 80%. Si usted cumple con 80% de oferta, no de demanda, de oferta, usted no le van a quitar ninguna frecuencia. ¿Qué imposible? Es difícil algo más predecible que eso. Es totalmente imposible dar más certezas que eso. Usted cumple con lo que se comprometió, usted va a mantener su frecuencia. Yo creo que es importante en ese sentido transmitirlo. La demanda, como decía Juan José, se ha ido triplicando, ya lo mencioné, y esto no modifica la política aérea, esto solamente modifica la asignación de frecuencias y los abandonos. Esto no se ha trabajado con prisa, llevamos, como decía yo, 2 décadas abordando el tema, y creo que llegó el momento de poder hacer un ajuste que yo creo que va a ir en beneficio de la industria, muy en la línea de lo que decía el diputado González al principio, que es precio y calidad por una mayor competencia. Gracias, ministro. Bien, hemos cumplido nosotros con aceptar la invitación hacia ustedes como para exponer cada una de las empresas y compañías de aerolíneas a solicitud de un diputado y, por supuesto, también el Ejecutivo presente a través del ministro de Transporte. Se le agradece su presencia a cada uno de ustedes. Gracias, ministro. Se agradece, siente muy bien. Quedan libres, por favor, para que... Sí.
Pasamos al punto 2 de la tabla, que es... Sí. Que es recibir en esta comisión a la Cámara Chilena. Sí, perfecto, bienvenido, ministro. Así que no alcanzamos, porque la verdad que estamos con los puntos. No. El punto que sigue, Obras Públicas, está el Ejecutivo. ¿Tiene usted el punto? ¿Otra? No, pues. Sí, pues el Rey Pareja. Rey Pareja. Bien. El punto 2 de la tabla corresponde recibir a la Cámara Chilena de la Construcción de Aysén con el propósito de que expongan en calidad de especialistas sobre el proyecto de extracción de áridos. Está con nosotros el señor Carrasco, don Pablo, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Coyhaique, y el señor Pedro Pablo Arriagada, vicepresidente gremial de la Cámara Chilena de la Construcción, también de Coyhaique. Esta invitación ha sido solicitada por el diputado Alinco, quien ha establecido, sí. Diputado Alinco, usted fue el que... tiene usted la palabra para poder entrar al tema. Está presente el Ejecutivo a través de la señora Marcia, a nombre de la Directora Nacional de Obras Hidráulicas, y don Carlos también de la misma repartición, o del Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Obras Públicas. Sí, bueno, primero agradecer a la comisión, ¿cierto?, la solicitud de los expertos y que son integrantes de la Cámara de la Construcción de Capítulo Aysén, ¿cierto? Sí, que gente que sabe de piedra y tierra y ripios y cosas por el estilo. Y agradecer también la presencia del Ejecutivo, que tiene que ver este proyecto, que todavía faltan muchos artículos que votar. Así que eso, presidente, y muchas gracias. Gracias a usted, diputado Linco. Bien, le damos la palabra entonces a quien usted se presenta también, por favor, para que quede en el acta y podamos también entrar de lleno al tema. El botón de allá, el primero, ese, el negro ese. Ahí sí, perfecto. Gracias, señor presidente, gracias por la invitación. Efectivamente, nosotros, mi nombre es Pablo Carrasco, me acompaña Pedro Pablo Arriagada. Pedro Pablo es constructor civil, con cerca de 20 años de experiencia en obras en la región de Aysén. Yo soy ingeniero civil, máster en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Washington, y Pablo Carrasco. Y investigador en temas de hidrología en la misma universidad por un par de años, y hace cerca de 12 años profesional en el tema de ingeniería hidráulica en la región de Aysén. Nuestro interés en exponer y en solicitar al diputado Alinco tiene que ver con que pensamos que la ley ha tomado, o este proyecto que se está discutiendo, ha tomado poca consideración a la visión de regiones. Pensamos que las regiones estamos quedando un poco de lado, que toma una visión y se ha llevado una visión que está más centrada en la zona central y queda un poco alejado de lo que ocurre con regiones. Y lo que ocurre con regiones tiene que ver un poco, este es el organigrama, o el flujograma de cómo funcionan actualmente las extracciones de áridos, el procedimiento. Tenemos que la ley es más o menos similar, y en eso la ley trata de reflejar un poco lo que a nosotros nos parece son las grandes extracciones. Pero en regiones nuestros problemas van mucho más allá, porque en definitiva lo que se hace son pequeñas extracciones para solucionar obra pública. Entonces, cuando tenemos alguna obra pública que se requiere construir, que son veredas de alguna localidad o de algún municipio pequeño, o algún alcantarillado en alguna pequeña localidad, alguna PR, lo que se hace es llegar a esa localidad en plazos acotados, que son los que considera la obra pública, a veces de 180 días o 140 días, tener que desarrollar la obra, y nosotros como región el único material que proveemos son los áridos, el cemento, el fierro y muchos otros materiales llegan de afuera, pero nosotros tenemos que proveer los áridos y hay que proveerlos de manera muy local por el costo que significa transportarlos. Y en ese sentido, el aumento de los plazos que propone o que ha propuesto en esta ley nos parece que es una tremenda incidencia para la construcción y sobre todo para la obra pública en las regiones aisladas, en las comunas aisladas y en las zonas que dependen de del clima para poder efectuar la obra. Y en eso nosotros vemos complejidades sobre todo con los plazos, ¿cierto? Y también con la proporcionalidad. Hace poco, un par de años en realidad, existe este reglamento de monitoreo de extracciones efectivas del Código de Agua, y eso define una banda, ¿cierto? Tiene una banda que permite que a lo menos los pequeños caudales reporten de cierta manera, los medianos de otra manera y los más grandes de una manera mucho más sofisticada. Nosotros pensamos que esto también debiese haber alguna proporcionalidad, y entre esto le planteo que cualquier tipo de extracción, por más pequeña que sea, no tiene los mismos requisitos que una extracción de muy gran tamaño, ¿cierto? Y eso efectivamente hace poco competitivo o poco viable el desarrollo de pequeñas obras a escala comunal. Además,
se presenta toda esta incertidumbre y nosotros le planteamos un ejemplo que nos ha pasado en la región y probablemente sería replicable. Al quedar el Consejo Municipal o la Municipalidad con la decisión al final, un pequeño empresario que va a desarrollar una obra pública en una comuna apartada puede gastar del orden de 8 millones o 10 millones en estudio hidráulico para enterarse del día 140 de que el proyecto no va a funcionar. Y eso en definitiva atenta contra mucho el procedimiento y contra en realidad contra la oferta que se va dando para la obra pública. Y eso hace que haya menos licitaciones a las que se presenten, muchas licitaciones desiertas y una incerteza en cómo resolver el tema del horario a nivel comunal. Además, tenemos el tema de la zona de regulación anexa, ¿cierto? El tema de la zona de regulación anexa, y se lo planteo, nosotros en la región de Aysén no tenemos ni un metro del linde de Bien Nacional de Uso Público con los ríos fijados, y eso lo vemos también muy difícil que llegue a pasar, porque con la participación de bienes nacionales y con la cantidad de profesionales que hay en obras hidráulicas, poder llegar a definir estos límites, además en una incerteza de cambio climático y de qué es lo que está pasando con cómo se van moviendo esto, es bien difícil poder definir qué es lo que pasa con eso. También produce incerteza a los propietarios ribereños y pensamos que agrega una complejidad extra a esta tramitación. Y además tenemos el tema de los recursos municipales. Nosotros nos pasa ahora, y les presento un caso de la semana antepasada, algún municipio pequeño, una extracción de arios para obra pública. Durante 10 días la persona que tenía que ver esto, que además ve aseo y ornato, ve medio ambiente, y una serie de cosas estuvo ocupado en las elecciones montando la urna. Entonces, si los municipios no cuentan con los recursos suficientes, es muy difícil que a nivel comunal esto pueda funcionar. Y sobre todo lo que produce es un atraso. Y ese atraso se refiere un poco a los plazos y de nuevo el gran afectado es la obra pública de mediana escala, de pequeña escala y las empresas a nivel local. Ese atraso normalmente, como le digo, redunda en muchas obras desiertas. Nosotros lo hemos visto a pequeña escala, pero también a gran escala. Nos pasa un montón. Y el último año tenemos un contrato desierto grande de pavimentación de la ruta austral. Nosotros pensamos mucho debido al tema de los arios, ¿cierto? Porque no están disponibles, no hay de dónde sacarlos y eso va complejizando el tema. Finalmente también pensamos que una ordenanza estandarizada, como existe, pudiese ser una forma también de ordenar esto, ¿cierto? En definitiva hay municipios que tienen distintas formas de tomar el tema. Pero tener una certeza de qué es lo que uno se va a encontrar, de saber qué es lo que se va a pedir y cómo se va a tratar el tema, también disminuye la incertidumbre cuando se hacen estas licitaciones. Y yo me he referido solamente a la obra pública, ¿cierto? Nosotros en la región de Aysén el 80% de lo que se invierte en construcción es obra pública. Hay obra pública que son sobre todo desarrolladas en comunas lejanas que no cuentan con los recursos como para poder evaluar esto. Hay muchas comunas que no tienen un auto disponible para que el profesional vaya a ver. Entonces, de esta manera nos parece súper complejo que una norma así vaya a aumentar los plazos, vaya a aumentar la incertidumbre y vaya a poner otro escollo al desarrollo de la obra y de la inversión pública que se desarrolla en pequeñas comunas. Finalmente, también nosotros mencionamos el tema de la gratuidad para obra pública. Nosotros en algunos municipios de la región y algo que pensamos que debiese contener la norma, ¿cierto? Que toda obra pública sea gratuita. Nosotros en algunas comunas se subentiende que solamente las obras que son financiadas por el Ministerio de Obras Públicas son gratuitas, pero las obras que son hechas por los municipios, las obras que son hechas por educación, las obras que son hechas por el Servio, sí pagan los derechos municipales. Y ese es un tema que también nos parece de tremenda complejidad. Lo que pensamos nosotros es que la norma tiene que ser simplificada, sobre todo para el tema de los pequeños municipios. El flujograma ya es extremadamente complejo e involucra plazos que son mucho más amplios que lo que tenemos ahora y además involucra una carga administrativa tremenda a los pequeños municipios. Los pequeños municipios, y se lo recalco nuevamente, son un par de personas en la región y en otras regiones extremas también en la misma situación. Cobros similares también a lo que define la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, ¿cierto? Una banda de precios, saber un poco cuáles son los precios y que están de alguna manera regulados. Los municipios pueden movilizarlo de alguna manera, pero que haya alguna banda de precios que esté y que sea consistente con lo que se va a esperar. Simplificar el permiso de regulación en la zona anexa, ¿cierto? La zona anexa, y le digo, para nosotros es una complejidad tremenda fijar los deslindes con los cauces. Eso no lo hemos hecho nunca en la región, no existe, no sabemos cómo se va a hacer y probablemente un proceso que puede demorar años. Entonces, las extracciones desde la zona anexa de alguna manera tienen que ser simplificadas. Y finalmente también, en definitiva, con la norma completa,
es simplificar los pasos y reducir los plazos. Para nosotros el tema de los plazos es crítico. Tenemos pocos meses para trabajar y una norma que aumenta los plazos nos parece extremadamente compleja. Finalmente, digo, nos parece que tiene que tener, y nos parece ideal que exista esta norma, que regule, que unifique, que tenga un altísimo estándar ambiental. Nosotros los ríos en la región también los ocupamos para pescar, y como Cámara, y siempre estamos disponibles, hemos llegado a acuerdos con los otros gremios de cómo ocupar los ríos, de cómo llegar a un uso compartido. Entendemos que es un uso que tiene que estar disponible para todos, pero también pensamos que ese alto estándar ambiental no tiene por qué significar más tiempo, ¿cierto? Y en eso estamos también con la simplificación, sobre todo por los pequeños municipios. Muchas gracias. Gracias, don Pablo. ¿Usted estará de acuerdo entonces que es necesario regular este tema? Así que, ¿con quién? Usted, su nombre, por favor. Pedro Pablo Regada, Millar. Su cargo. Vicepresidente gremial y, bueno, empresario, como decía Pablo, de la región de Aysén, más de 20 años en una empresa regional. Quería agregar simplemente a la exposición, ¿cierto?, de Pablo, que la ley, como se está entendiendo hoy día, nosotros entendemos que está muy bien a nivel macro, ¿ya? Pero al llegar a la realidad regional, en la aplicación es donde estamos viendo que nos vamos a encontrar con muchos problemas. Nosotros en la región de Aysén hoy día tenemos solamente el 10% de la infraestructura o de la carretera, de la carretera austral pavimentada. Entonces, si nosotros ya estamos desacoplados con el desarrollo del país, en realidad vemos súper complejo que en algún día podemos emparejar la cancha, siquiera con las regiones contiguas, como es los lagos o Magallanes. Y estas normas que son tan hechas a nivel macro, en realidad nos aportan en realidad a la ejecución de las obras más pequeñas, que son, no sé, el 80% de las obras en la región son obras de menos de 180 días de ejecución, y estamos hablando de plazos de permisos de extracciones de áridos que están llegando a los 140, 150 días. Entonces está prácticamente, hoy día como está quedando la norma o como se está llevando a cabo, está prácticamente solamente el tiempo de la petición de los permisos, están consumiendo todo el tiempo de las obras, ¿ya? Y para cerrar, decir que obviamente en la región de Aysén la distancia de extremo a extremo son alrededor de 700 kilómetros, la carretera austral, o si tomamos Chaitén son como 800. Entonces tampoco podemos tener un solo permiso en el centro, en Coyhai, que es la zona central de la región, que permita distribuir áridos para toda la región. Es impracticable. O sea, un permiso de largo plazo tampoco sería pensado eso. Entonces todas son microextracciones que se van haciendo en el territorio a través o a medida que se van avanzando con las obras. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, don Pedro. Bien, está el Ejecutivo presente, los está escuchando, no solo la Comisión. Sí, diputado Alinco, un alcance sobre el punto. Bueno, aquí escucharon ustedes, bienvenido a nuestros representantes de los rubros. La verdad es que, decía acá el dirigente, el 80% de Aysén son trabajos de obra pública. Y de ese 80% yo diría que casi la totalidad obedece a obras viales. O sea, un gran porcentaje de obras viales. O sea, para nosotros el Ministerio de Obras Públicas es vital, es vital. Entonces, porque esto genera todo un círculo virtuoso. Si bien es cierto, comparado con el norte del país, son pequeñas obras, comparado con el norte del país, son pequeñas obras, pero generan una gran mano de obra. O sea, todo un círculo virtuoso. Y, por ejemplo, Tortel es una municipalidad muy pequeña. O sea, ahora hace un par de años que creó el departamento de obra, tiene 2 o 3 funcionarios. O'Higgins, en fin, Melinca, etcétera. Entonces, en la práctica va a costar mucho, como decía el dirigente. O sea, se puede hacer una extracción de áridos, por ejemplo, en Coyhaique, pero eso es imposible. O sea, a Cochrane son 6 horas en auto, o sea, en camión serían 12 por lo menos.
si es que no se corta el camino. Entonces, ese es el problema, que la realidad geográfica en Aysén no permite que se aplique como está hoy día el proyecto. Por eso es que ellos pudieron participar acá, y es una opinión totalmente técnica la que ellos están dando, y real, objetiva. Son todas ellas, así que conocen todas las... Gracias, diputado. Se ofrece la palabra al Ejecutivo, don Carlos Esteves. Gracias, presidente. Gracias a los diputados y diputadas que permanecen firmes en la discusión. Sí, señalar algunas cosas. O sea, lo primero es que quedamos abiertos, después podemos compartir nuestros WhatsApps, qué sé yo, para poder conversar. Estamos obviamente votando en particular el proyecto. Ahora, algunas de las inquietudes que se plantean desde mi primera perspectiva, luego Marcia va a pronunciarse, algunas de ellas nos hacen sentido y otras no. Quiero explicar. Lo primero es que hay ciertas preocupaciones. En la primera presentación habló 6 o 7 veces de que se aumentan los plazos. Entonces, es una primera afirmación que es bueno hacerse cargo. O sea, aquí lo que se establece es plazos máximos, para dar certidumbre de que no se prolonguen más allá de los plazos. Cualquier actuación que se da bajo los plazos máximos, no ocurre aquello. Efectivamente, hay una preocupación que se señala sobre banda de precio, y me alegra mucho que se plantee, porque a nosotros nos parece algo razonable, y está en las indicaciones que yo pensaba que íbamos a alcanzar en el día de hoy. Vamos a ver si se puede o no votar aquello, que va justamente dando una orientación, un margen de orientación en esta materia. Luego, en cuanto a la zona anexa y la preocupación de fijación de deslinde, quiero aclarar que no hay ninguna parte en el texto que se plantee que hay que delimitar o fijar deslindes de cauce. Eso no se plantea en el texto. Lo que se plantea en el texto es una presunción legal, que ante no haber una explicación, lo explicará Marcia, de las geoformas producidas por las grandes crecidas, se establece como presunción legal un trazado de 100 metros lineales desde el borde del cauce, y por tanto no una delimitación como tema. ¿Y para qué es esto? Es básicamente no para determinar si si un predio privado está dentro o fuera del cauce, sino que es cuándo pasa a considerarse o cuándo se presume la consideración como un eventual pozo lastrero versus la extracción misma en el cauce, y un pozo lastrero que está en esta zona anexa, que en virtud de los estudios que se señalaron se sabrá que las excavaciones profundas en una zona cercana o próxima a un cauce suelen producir interacciones hidrogeológicas. Y ese es un tema más bien de resguardo, es parte del principio precautorio, lo que se está estableciendo en ese punto. Finalmente, señalar de que efectivamente el detalle del tipo de extracción en distintos lugares va a variar, y aquí habrá que establecer una fórmula de adecuación, pero lo que sí se hace es que se establece que un conjunto de cosas que se solicitan, como por ejemplo plan de cierre, póliza de garantía y un conjunto de cosas, son para las extracciones industriales, no para las mecanizadas. Y esto es justamente lo que es parte de las indicaciones que nos tocaba votar en el día de hoy. Hay una diferenciación entre un tipo de extracción de otro tipo de extracción. Entonces, las extracciones menores, como la que creí escuchar, no le aplican un conjunto de estas normas que son aquellas que se van a ver probablemente hoy, o si no el martes, si no alcanzamos, que son las medidas adicionales vinculadas con aquel tipo de extracción. Entonces ahora le pediría, si me permite, presidente, que Marcia pueda ya ir más a terreno de alguna de las inquietudes manifestadas que con gusto hemos escuchado. Gracias, don Carlos. Tiene la palabra, señora Marcia. Hola, buenas tardes. Bueno, como obra hidráulica, la verdad voy a hacerles algunas preguntas quizá un poco complejas. Primero que nada, me preocupa que ustedes me indiquen, primero que nada, cómo hacen las extracciones de áreos si no pasan por el proceso del que estamos hablando, porque de alguna manera esta ley lo único que está haciendo es cambiar una ley de algo que hoy día igualmente existe, porque este procedimiento, las obras públicas y todos los procedimientos de extracción de árido hoy día igualmente tienen que pasar por los municipios,
e igualmente tienen que pasar por obra hidráulica. Ustedes me están hablando que en O'Higgins, en Tortel, bueno, en Tortel la verdad no tienen ni camino porque en Tortel son puras pasarelas y cositas. Yo no sé qué Tortel me está hablando usted, pero ya. Pero Tortel, O'Higgins, bueno, ok. Pero bueno, O'Higgins se llegó a pavimentar hasta O'Higgins, pero bueno, en general en Cochrane y todos esos otros lugares, efectivamente están bastante lejos de Coyhaique, pero sin embargo, lamentablemente los funcionarios de la Dirección de Obras Hidráulicas están obligados, de alguna manera, a visitar y a conocer, por último, a través de Google Earth, todos estos sectores y evaluar geográficamente dentro de estos sectores la posibilidad de evaluar si existe o no existe esta extracción de ario, ¿cierto? Entonces, este procedimiento de alguna manera se hace y se debe hacer igualmente, por lo tanto no es tan diferente el tema. ¿Por qué tiene que pasar por el municipio? Lo dice la ley y están obligados porque es el administrador del bien nacional de uso público y eso no lo podemos pasar a llevar porque legalmente es al que le corresponde, ¿ok? Y es por eso que nosotros seguimos ese lineamiento. Entonces, efectivamente lo que dice Carlos, nosotros estamos siguiendo eso y estamos separando lo que es el mecanizado de los grandes volúmenes de aquellos menores. La fijación del linde, también lo dijo Carlos, ¿qué ocurre? Bueno, tú me dijiste que eres ingeniero civil, eres hidráulico. ¿Tú sabes lo que pasa cuando me sacan una extracción de ario al lado de lo que es el cauce? La gente cree que el cauce es donde va el agüita en el medio, ¿cierto? Pero yo tengo una serie de brazos que también, hoy día si te vas al Simpson, tú vas a ver toda esa cantidad de casas que hoy día tengo al lado, ¿cierto? Que creen que viven al lado del río, pero viven en el río, ¿sí o no? Ya. Bueno, esa gente que está viviendo hoy día en el río, cuando el Simpson ha subido, dicen, oh, me inundé. ¿Sí o no? Y se inundaron, ¿por qué? Porque están adentro del río. Viven en los brazos que le corresponden al río, geomorfológicamente en el río. Bueno, cuando esas extracciones de ario ocurren en esa geomorfología del río, nosotros estamos velando porque efectivamente en ese espacio anexo, cuando ocurran esas extracciones de ario, nosotros velemos independiente si el terreno es del cauce o ha sido porque está inscrito en el nombre de alguien, ¿ya? Entonces nosotros nos vamos a cuestionar si le vamos a fijar o no deslinde. No sé si hoy día en la región de ustedes están autorizados o no los pozos lastreros. ¿Están autorizados? Bueno, si existen los pozos lastreros, hoy día estamos velando por sobre ese pozo lastrero a través de esta ley, si está dentro de esta geomorfología o dentro de esos 100 metros de la línea de gran inundación. Eso es lo que estamos velando. Eso era como para aclarar todo. Y la otra consulta que tú hacías al respecto tenía que ver con que las obras las obras públicas, de acuerdo a la ley de rentas municipales, ninguna obra pública, no necesariamente solamente las obras públicas del Ministerio de Obras Públicas, ninguna obra pública debe ni puede pagar derechos municipales. Eso está en la ley de rentas municipales. Pero bueno, pero ustedes pueden hacer los reclamos en donde se hagan los reclamos competentes. Yo no soy abogado, yo soy ingeniero nomás, así que, pero de acuerdo a la ley de rentas municipales está establecido que las obras públicas no pagan derechos municipales. ¿Ok? Eso. Gracias. Gracias, señora Marcia. Me interesa a mí que sigamos este tema, un tema de verdad, no solo interesante para ustedes que están en la zona más austral del país, sino que también ustedes saben todos los cauces de los ríos de la zona central. O sea, ahí es muy fuerte la necesidad urgente de regular el tema de la extracción de ario, y eso seguramente van a estar de acuerdo con nosotros. ¿O no, Pablo? Utilice el micrófono ustedes. Señor presidente, nosotros compartimos que una ley más que necesaria, pensamos que la regulación es parte importante y la fijación de líneas también es parte importante y la fijación de zonas de prohibición donde se pueda instalar la gente a la orilla de los cauces también es más que importante, son todas partes de planificación que se tiene que hacer. Lo que pasa, y yo insisto, necesitamos una ley, pero necesitamos una ley que sea expedita. Los plazos máximos, como se plantea, igual son demasiado amplios y los municipios más pequeños igual van a tomar. Eso para nosotros, cuando es un plazo máximo demasiado amplio, a nosotros nos parece que atenta contra la posibilidad de las bandas
o de los límites más pequeños de extracción. Nosotros entendemos que el bien nacional de uso público está definido en la ley y le corresponde a la municipalidad tratarlo. Lo que pasa es que tiene que haber alguna forma de procedimiento simplificado en que podamos saber de antemano una persona que va a hacer una pavimentación en Villa Ortega o no sé, en alguna localidad lejana, que va a gastar 6 o 7 millones en un estudio hidráulico, no sepa el último día que no va a funcionar, pierde el contrato y tiene que volver. Nosotros lo que pedimos es la forma simplificada para las pequeñas formas de tramitación. Nosotros entendemos que la ley tiene que ir y que la fijación y que la zona anexa igual tiene que ser regulada. Tiene que ser regulada para las extracciones y tiene que ser regulada para la construcción. Lo que pensamos es que la meta y el desafío acá es de analizar esto de buena manera, de forma de que la ley provea esa instancia de permitir la extracción y la extracción no sea dañina para la orilla, pero se permita el trabajo y se permita también el trabajo de una forma más expedita para las obras que son más pequeñas y para las realidades regionales. Nosotros lo encontramos una súper buena ley, pero para la zona central, ¿cierto? Para nosotros, insistimos, para la parte más pequeña, para las comunas más pequeñas, para las comunas rurales más aisladas de la zona sur, existe la complejidad de los plazos, existe la complejidad con los municipios y pensamos que el diálogo con el ministerio pudiese ser una forma de que podamos avanzar en esto, de podamos tener diálogo y podamos verlo en términos locales, podamos ver qué es lo que pasa y buscar el avance en una norma que sea, que le digo, cumpla los objetivos de todos y no solo de nosotros como Cámara de la Construcción y extractores y constructores, sino que también de turismo. Y hay otro montón de gremios que ocupan los ríos para otros fines, pero tiene que haber algún acuerdo y alguna forma simplificada y en eso nosotros coincidimos en que se tiene que regular, pero tiene que haber una regulación ambiental que sea exigente y eso pensamos que va por la parte técnica. Por ejemplo, muchas veces una regulación que permite un área de extracción mucho más amplia, con un costo menor por superficie, pero un costo más alto por metro cúbico, hace que las extracciones sean menos profundas. Extracciones menos profundas que hacen que haya menos daño en el cauce, que haya menos erosión y que se produzca una serie de factores que hacen mucho mejor la recarga del río. Entonces pensamos que la regulación tiene que tomar todo esto, tiene que ser una regulación que sea amplia en el término ambiental, que permita todo esto, mejora, pero también a la vez esa amplitud en el tema ambiental no tiene por qué reflejarse en un plazo máximo de 140 días. Don Carlos. Sí, estamos a pocos minutos de levantar, pero sí, solamente un comentario, don Carlos, de acuerdo a lo que expresa don Pablo. Esto es ver en la práctica cómo sería este proyecto de ley, cómo se implementaría ya sobre todo en la zona de Aysén. Pero también es cierto que se ha hablado aquí de proyectos que tendrían un costo y que eventualmente podrían no ser aprobados. O sea, hay empresas que no tendrían las espaldas para poder hacer una presentación de proyecto y después, en definitiva, ni siquiera podrían llegar a ejecutarlo. ¿No es así? ¿Por ahí? ¿Cierto? Sí. Don Carlos. Presidente, primero nuestra pena de no haber podido avanzar en el día de hoy, ¿no? Sobre el texto, porque estamos con... necesitamos escuchar también es muy importante tener una mirada. Estamos con suma urgencia y estamos muy preocupados con los tiempos. De la lectura del proyecto de ley, si se revisan las disposiciones transitorias, se establece que se propone una ordenanza tipo como la que se solicita. Entonces, si hay algunas inquietudes, no tiene por qué necesariamente los representantes de actividades gremiales o los académicos conocer cómo funciona un proyecto legislativo, pero en esta comisión, a diferencia de otra, en el Senado, etcétera, puede proponer ciertas indicaciones en el curso de la discusión. En consecuencia, si hay una propuesta de texto para las disposiciones que no han sido objeto de votación, como por ejemplo una remisión reglamentaria para ver plazos simplificados, etcétera, quizás se puede canalizar con el parlamentario y puede hacer objeto de discusión en esta comisión, presidente. Gracias, don Carlos. Se agradece. Sí, diputada Emilia Nuñada. Presidente, yo valoro la exposición, creo que usted ha tenido voluntad de poder escuchar las propuestas que hizo el diputado Alinco con respecto a la Cámara de la Construcción, pero solicitaría que para la próxima sesión, el próximo martes, de manera exclusiva nos aboquemos a un solo proyecto que sería con respecto a la extracción de áridos, porque tenemos que avanzar. Le rogaría, por favor, así como habíamos acordado anteriormente, pero siempre respetamos la voluntad de los presidentes y sus facultades,
pero le solicitaría aquello, porque los dos temas eran importantes hoy, pero el tiempo se nos acabó y posteriormente se va a empezar a votar presupuesto y no sería bien que dejemos inconcluso este proyecto. Estoy de acuerdo, diputada, con usted. Esto venía con compromisos anteriores, por lo tanto había que cumplir con las visitas y los invitados que llegaron y no podíamos evitarlo. Entonces, pero tener toda la razón y recojo su planteamiento y creo que la comisión va a estar de acuerdo que partamos hasta, y cuando quedan muchos, ¿sí? Vamos en el 7, en el artículo 7 y son 25. Yo creo que podemos avanzar más rápido aún, porque hay menos indicaciones también. Sí. Bueno, como decía el Ejecutivo, sí, y me lo rectificaba el secretario, se puede presentar indicaciones durante... Hasta el momento de la tramitación del artículo. Sí, ahí podemos incluir. Entonces vamos a recoger este planteamiento, me parece también. Entonces, yo quiero agradecerle a don Pablo y don Pedro. ¿Ah? Sí, sí. Muchas gracias, presidente. Presidente, le agradecemos a usted. Hay un micrófono, por favor, don Pablo. Presidente, le agradecemos a usted la voluntad de escucharnos, le agradecemos que se dé un tiempo. Nosotros la visión de regiones siempre ya un poco traslapada con todas las cosas más importantes que pasan a nivel central, pero pensamos que hay una visión que tiene que ser entendida y que es importante para el desarrollo regional. Nosotros nos sentimos bien atrás manos en hartos temas de desarrollo y pensamos que esto de escucharnos promueve que podamos desarrollarnos y podamos avanzar con proyectos que sean de equidad también para las regiones. Sí, agradecerle a usted, don Pablo. Solamente un comentario, decirle que no solamente tienen la posibilidad de ser escuchados aquí en esta comisión, sino que también la posibilidad, de acuerdo a lo que estuvimos escuchando al diputado Lincoln, que ustedes también colaboren en la presentación de las indicaciones pertinentes al proyecto. Muy bien. Gracias, presidente. Gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias.